Miré la casa que un día fue mi hogar, pero que ahora se había convertido en una prisión. La fachada desgastada por el tiempo reflejaba mi alma, marcada, herida, pero todavía en pie. Los azulejos de la entrada estaban rotos, al igual que los sueños que había dejado atrás. Renato estaba ahí, de pie, con esa mirada que siempre me hacía sentir pequeña, insignificante. Me observaba de la misma forma en que un depredador observa a su presa, y sentía mi corazón acelerarse, no por amor, sino por miedo. ¿Te vas a quedar ahí parada todo el día?, gritó, su voz resonando como un trueno en mi mente. Entra, Juliana. Respiré profundo, tratando de ignorar la ola de pánico que se formaba dentro de mí. Ya voy, respondí, pero mi voz sonó tan baja, tan débil. No reconocía a la mujer que me miraba en el espejo. Los ojos que alguna vez brillaron con esperanza ahora estaban apagados, como si la luz se hubiera extinguido. Dentro de la casa, el olor a comida quemada invadió el aire, y recordé cuántas veces había dejado de cocinar algo que realmente quería, solo para complacer a Renato. Las disculpas no son suficientes, Juliana, me recordó, su frialdad cortante como una navaja. Sabes que no me gusta la comida fría. Me encogí, pero al mismo tiempo, una pequeña voz dentro de mí comenzó a murmurar: esto no puede continuar. Los recuerdos de quien era antes de Renato invadieron mis pensamientos. Solía soñar con ser artista, viajar por el mundo, conocer nuevas culturas. ¿Dónde estaban esos sueños ahora? Se desvanecieron bajo el peso de las agresiones verbales y físicas que soportaba en silencio. Cierta noche, después de otro ataque brutal, encerrada en el baño, las lágrimas corrían por mi rostro. El dolor era insoportable. Tomé la muñeca de trapo que mi abuela me había dado cuando era niña, un símbolo de consuelo y amor. La miré y recordé las historias que mi abuela contaba, de las mujeres de nuestra familia que enfrentaron batallas y salieron victoriosas. Juliana, eres más fuerte de lo que imaginas, susurró la voz de mi abuela en mi mente. No somos solo víctimas. Tenemos una línea de guerreras. Esas palabras resonaban en mi corazón. Sabía que necesitaba actuar. No solo por mí, sino por todas las mujeres que habían sufrido antes de mí. Decidí que no podía seguir soportando el dolor. Una determinación creciente se formó dentro de mí. Voy a romper este ciclo, murmuré a la muñeca, como si estuviera haciendo una promesa. A la mañana siguiente, al encontrar a Doña Rosa en la plaza del pueblo, decidí compartir mi deseo de cambio. Ella, una mujer sabia y respetada, siempre tenía algo que enseñar. Doña Rosa, comencé, nerviosa, ya no aguanto más. Quiero encontrar una manera de liberarme de todo esto. Ella me miró a los ojos, y un brillo de entendimiento iluminó su rostro. Juliana, querida, posees la fuerza de tus ancestras. Muchas de nosotras ya han enfrentado lo que estás pasando. Ellas encontraron el camino, y tú también puedes encontrar el tuyo. ¿Cómo?, pregunté, con la esperanza comenzando a brotar en mi corazón. Hay un ritual, algo que tal vez tu abuela te haya contado. Se llama la cuerda del silencio. Es una forma de liberarse de las cadenas del pasado, de encontrar la verdad oculta en tu linaje. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero también una ola de valentía. ¿Me enseñarías, Doña Rosa? Necesito ayuda. Sí, hija mía. Juntas, podemos hacerlo. Lo primero que necesitas es creer en la fuerza que llevas dentro. En ese momento, al escuchar esas palabras, me di cuenta de que la esperanza estaba renaciendo en mí. No estaba sola. Con cada día que pasaba, la idea de romper las cadenas del miedo se volvía más tangible. Podía ser libre. Y así, con el apoyo de Doña Rosa y el legado de fuerza de mi abuela, estaba lista para comenzar mi camino hacia la liberación. El dolor se acumulaba en mi pecho como una tormenta a punto de estallar. Miré por la ventana, observando el bosque que rodeaba la casa, el único lugar que siempre me había traído un leve consuelo. Sin embargo, hoy, la belleza de la naturaleza parecía distante, casi un sueño. Ya no era Juliana, la mujer llena de esperanzas y sueños. Era solo una sombra, atrapada en un hogar que se había convertido en una cárcel. Después de otro ataque brutal de Renato, las palabras de mi abuela resonaban en mi mente. Las mujeres de nuestra línea siempre han luchado, hija mía.
La fuerza viene desde dentro, y la magia está en nuestra conexión con la tierra y con nuestras ancestras. No sabía si todavía creía en esas historias, pero el dolor y el miedo me estaban asfixiando. Tenía que hacer algo. Con las manos temblorosas, comencé a reunir los ingredientes para el ritual que Doña Rosa me había enseñado. Las hierbas, las velas, los cristales. Todo tenía un significado, una intención. Puedes cambiar tu destino, Juliana. La magia es real, pero necesitas creer, me había dicho en nuestra última conversación. Llené la cesta con hierbas secas, raíces y algunas flores que recogí en el bosque. Cada elemento era como un hilo invisible que me conectaba con la sabiduría ancestral que siempre había estado a mi alrededor. Mientras caminaba entre los árboles, la ansiedad se mezclaba con la determinación. No puedo seguir viviendo así, murmuré para mí misma, sintiendo la brisa suave en mi rostro. Necesito libertad. Fue entonces cuando, en medio de un claro, una visión me paralizó. Mi abuela, con su vestido colorido y mirada sabia, aparecía frente a mí. Juliana, dijo ella, su voz resonando como una canción de cuna. No temas la oscuridad. Despierta la fuerza que hay en ti. La miré, con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo una oleada de emociones. ¿Y si fracaso? ¿Y si todo esto no es más que un sueño? La imagen de ella sonrió, y la brisa pareció danzar a nuestro alrededor. El único fracaso es no intentarlo. Lucha, nieta mía. Tienes el poder de cambiar tu historia. Con esas palabras resonando en mi mente, volví a casa. A medida que caía la noche, preparé el espacio para el ritual. La sala estaba iluminada únicamente por una vela negra que encendí, y el aroma de las hierbas llenaba el aire. Los murmullos que salían de mis labios eran casi un susurro, pero podía sentir la energía a mi alrededor, como si las mujeres de mi linaje me estuvieran rodeando, apoyándome. Cada paso que daba se sentía más firme, más seguro. Soy Juliana, declaré, con la voz firme, y me niego a vivir con miedo. Mientras entonaba las palabras del ritual, las sombras empezaron a bailar en las paredes. La conexión con mis ancestras se volvía palpable, como un hilo de luz que atravesaba el tiempo. Recordé momentos de mi infancia con mi abuela, las historias que me contaba sobre mujeres que lucharon contra las adversidades, que enfrentaron lo que parecía imposible. No estás sola, Juliana. Nunca lo has estado, podía escuchar su voz en mi corazón. La energía del ritual se intensificaba, pero una sensación de frío recorrió mi espalda, como si la magia que invocaba también fuera un llamado a enfrentar la verdad que siempre había evitado. ¿Estás lista? La voz susurró en mi interior, y dudé por un instante. El miedo y la rabia se mezclaban dentro de mí, formando un torbellino, pero una chispa de esperanza me impulsó. No podía retroceder, era hora de romper las cadenas que me aprisionaban. Basta de silencio, declaré. Es hora de hacer justicia, no solo por mí, sino por todas las mujeres que vinieron antes de mí. Con el corazón latiendo con fuerza, miré la vela que ardía frente a mí. Representaba no solo la luz, sino también la fuerza de mis ancestras. Estoy lista para luchar, murmuré, y la tormenta de sombras y luz a mi alrededor parecía responder a mi llamado, uniéndose a mi determinación. Sentada en el suelo, envuelta por una aura de expectativa y temor, cerré los ojos y me dejé llevar por las palabras del ritual. La vela negra, encendida frente a mí, proyectaba sombras largas y danzantes en las paredes de la pequeña sala. Cada entonación que salía de mi boca parecía resonar no solo en el aire, sino también en lo más profundo de mi alma. Que la fuerza de mis ancestras me envuelva, que el dolor se transforme en poder, murmuré, mientras el calor de la llama parecía palpitar en respuesta. Al abrir los ojos, vi las sombras agitarse, como si tuvieran vida propia. Danzaban en un ritmo frenético, y la atmósfera a mi alrededor estaba cargada de una energía ancestral que apenas podía comprender. Era como si cada mujer de mi linaje estuviera allí, a mi alrededor, unidas en un solo propósito: guiarme en la batalla contra las cadenas que me mantenían prisionera. Juliana, susurró una voz suave, casi familiar. Era como si la esencia de mi abuela estuviera presente, fortaleciéndome con su presencia. No estás sola, la voz resonaba en mi mente. Siempre hemos estado aquí, esperando que recuerdes quién eres.
Inmediatamente, comenzaron a surgir visiones. Recordé a mi abuela, sus ojos brillantes mientras contaba historias de coraje y resistencia, historias de mujeres que enfrentaron tormentas y emergieron victoriosas. La lucha nunca es en vano, hija mía. La fuerza que corre por tus venas es la misma que salvó nuestras almas, decía. Podía escuchar su risa ligera, incluso en medio de la oscuridad que me rodeaba ahora. Las imágenes se profundizaban, revelando fragmentos de una historia que había olvidado. Conoces la historia de tu madre, ¿verdad? La voz de mi abuela ahora resonaba con más fuerza, como una ola de determinación. Ella también cargó con un dolor profundo, pero no podemos permitir que eso defina quiénes somos. Las sombras se hicieron más densas, y me di cuenta de que cada una de ellas representaba a una mujer de mi linaje, cada una con su propia batalla. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras sentía el dolor de ellas, pero también la fuerza que emanaba de sus experiencias. No puedo cargar con este dolor sola, grité, mi voz resonando en el espacio. Ya no quiero vivir con miedo. Y, en ese momento, me di cuenta de que la energía que me rodeaba no era solo una protección, sino un llamado. Un llamado a enfrentar la verdad sobre mi vida y mi historia. Necesito saber qué pasó con mi madre, murmuré, como si el universo estuviera esperando esa respuesta. Las sombras se agitaron aún más, y una ola de frío recorrió mi espalda. La conexión con mis ancestras se intensificó. Estaba siendo asaltada por recuerdos de mi madre, una mujer que también conoció el dolor del abuso. Ella no tuvo la fuerza para romper las cadenas, pensé, sintiendo una tristeza profunda. Pero yo puedo ser diferente. Yo puedo ser fuerte. El peso de sus experiencias caía sobre mí, y sentía que estaba a punto de asumir no solo mi lucha, sino la lucha de todas las mujeres que vinieron antes de mí. Juliana, la voz resonó nuevamente, ahora más clara que nunca. Eres la clave para cambiar todo esto. La responsabilidad es tuya, pero la fuerza está en nosotras. No temas mirar la verdad. Sentí una oleada de emociones tumultuosas dentro de mí. La ira, el dolor, la tristeza y la determinación se mezclaban en un torbellino de sentimientos. Grité, ya no en desesperación, sino como una afirmación. Grito por la libertad. Grito para romper el ciclo. Y, conforme las palabras salían de mi boca, el ritual alcanzó su clímax. Las sombras empezaron a dispersarse, como si la propia oscuridad estuviera cediendo lugar a la luz que tanto anhelaba. Me encontraba en medio de una tormenta de sensaciones, rodeada por sombras que, aunque temerosas, finalmente me estaban liberando. La verdad estaba a punto de ser revelada, y sabía que esto era solo el comienzo de la batalla que me esperaba. La atmósfera estaba cargada de tensión mientras me dejaba llevar por las palabras del ritual. La luz de la vela negra proyectaba sombras danzantes en las paredes, creando formas que parecían vivas, como si mis ancestras estuvieran allí, observándome y guiándome. Pero en el fondo, una sensación de frío recorría mi espalda, como si algo sombrío estuviera a punto de revelarse. Entonces, las visiones comenzaron. Primero, aparecieron los recuerdos de mi madre, una mujer fuerte y valiente, pero marcada por un sufrimiento que apenas comprendía. Ella estaba allí, en medio de la oscuridad, mirándome con una mezcla de dolor y esperanza. Juliana, hija mía, murmuró, su voz resonando en mi mente. No necesitas cargar con este peso sola. Enfrenta lo que está escondido en lo profundo de tu corazón. Pero tengo miedo, mamá, respondí, con lágrimas corriendo por mi rostro. ¿Y si no puedo? ¿Y si la verdad es insoportable? A veces, la verdad es una espada de doble filo. Puede cortar las cadenas que te atan, pero también puede herir. Debes ser valiente, igual que yo y las mujeres que vinieron antes que nosotras, dijo, y sus palabras reverberaron en mí como un mantra. Cerré los ojos y respiré profundamente, intentando absorber la fuerza que emanaba de ella. Las sombras a mi alrededor parecían agitarse, y recordé las historias que mi abuela contaba sobre sus propias luchas y sacrificios. Cada una de ellas enfrentó batallas que moldearon sus vidas, y ahora era mi turno de llevar esa antorcha. No eres solo una víctima, Juliana. Eres una guerrera, la voz de mi abuela resonaba en mi mente. Nunca lo olvides. El dolor que sientes es parte de tu historia, pero no define quién eres.
Las visiones se intensificaron, y vi destellos de momentos que no eran míos, sino de mis ancestras. Mujeres que se vieron obligadas a enfrentar la brutalidad y la opresión, que lucharon para proteger a sus hijas y nietas. Las vi llorando, pero también vi la determinación en sus ojos. No se dejaron vencer, y yo tampoco debía hacerlo. No quiero repetir el ciclo, grité, sintiendo la ira y el dolor hervir dentro de mí. No quiero ser como él. La energía a mi alrededor parecía palpitar con mi voluntad. Las sombras se fueron transformando en figuras familiares, cada una de ellas tomando la forma de una mujer que luchó y triunfó contra las adversidades. Tienes el poder de romper esas cadenas, la voz se hizo más clara. No cargues con el peso del pasado sola. Cada una de nosotras está aquí contigo. En ese momento, la conexión con mis ancestras se fortaleció. Sentía su dolor, pero también su fuerza. Me mostraron que no era solo mi lucha, sino una lucha colectiva, una batalla que se extendía por generaciones. No estaba sola. La responsabilidad de romper el ciclo de abuso no era solo mía, era un legado que llevaba, pero que, si lo deseaba, podía transformar. La ira y el miedo se mezclaban en mi pecho, y comprendí que no era solo una lucha contra Renato, sino contra todo lo que él representaba, la opresión, el silencio, el miedo. Y allí, en ese ritual, me di cuenta de que tenía la fuerza de todas las mujeres que vinieron antes de mí. Grito por la libertad, declaré, sintiendo cada palabra resonar en el espacio a mi alrededor. Las sombras parecían agitarse en respuesta, y supe que estaba a punto de conquistar algo mucho más grande que mi propia libertad. Era la oportunidad de cambiar la narrativa de mi linaje, de darle voz al dolor que había sido silenciado por tanto tiempo. Y así, en ese instante, tomé la decisión de enfrentar no solo a Renato, sino también todo lo que él representaba. Con el corazón latiendo con fuerza, encaré las sombras y los recuerdos que se presentaban. La lucha apenas comenzaba, pero yo estaba lista. El ritual alcanzaba su punto máximo, y una tormenta de sombras y luz invadía el entorno a mi alrededor. Sentí mi corazón latir en sintonía con la energía, como si las mujeres de mi linaje se reunieran para guiarme. Cada latido era un recordatorio de lo cerca que estaba de conquistar la libertad que tanto anhelaba. La vela negra frente a mí temblaba, proyectando sombras que danzaban en las paredes, como si estuvieran vivas, siendo testigos de la lucha que enfrentaba. Eres más fuerte de lo que imaginas, Juliana, susurré para mí misma, mientras la voz de mi abuela resonaba en mi mente. Recordé sus palabras, siempre llenas de sabiduría y fuerza. La libertad viene de la verdad, hija mía. Enfrenta tus sombras y encontrarás la luz. Las palabras reverberaban en mí mientras continuaba entonando el cántico, sintiendo como la energía se intensificaba a mi alrededor. Pero, a medida que eso sucedía, un frío intenso comenzó a recorrer mi espalda. ¿Qué estaba pasando? Algo dentro de mí se agitó, una voz profunda y poderosa irrumpió en mi mente. La magia que has invocado tiene un costo, Juliana. ¿Costo?, pregunté en un susurro, con la voz temblando. ¿Qué quieres decir con eso? Tu libertad no es gratuita. Debes enfrentar la verdad sobre tu propia vida, los secretos que has escondido incluso de ti misma. Las sombras a mi alrededor se volvieron más densas, como si quisieran oprimirme, y la idea de enfrentar verdades dolorosas me aterrorizaba. ¿Qué más podría descubrir? Luché contra la oleada de emociones que me invadió, recordando todo lo que había soportado: el abuso, las promesas rotas, el miedo que Renato siempre me había impuesto. La imagen de él se instaló en mi mente, como un fantasma persistente, y el pánico amenazaba con dominarme. No puedo, murmuré, con los ojos llenos de lágrimas. No sé si estoy lista para esto. Nunca estarás lista si no das el primer paso, insistía la voz. El dolor puede transformarse en fuerza. Tú eres la clave para romper el ciclo. Entonces sentí que la rabia brotaba dentro de mí, una llama que no sabía que todavía existía. Recordé las palabras de mi abuela, esos momentos en los que me decía que yo era una guerrera. Esa conexión ancestral se fortalecía a cada segundo. Si el dolor es un peso que llevo, entonces necesito usarlo como combustible, grité, con mi voz resonando en el espacio cargado de energía.
La tormenta de sombras y luz a mi alrededor se intensificó, y supe que estaba en un momento crucial. Lo que fuera que estaba a punto de descubrir, podría cambiarlo todo. El coraje crecía dentro de mí, y, aunque el miedo pulsaba en mis venas, sabía que no podía retroceder. No soy más una víctima, clamé, sintiendo la fuerza de las mujeres que vinieron antes de mí impulsándome. Entonces enfrenta la verdad, Juliana, la voz resonó, más firme que nunca. Mira dentro de ti y descubre quién eres realmente. Cerré los ojos, respirando hondo, y empecé a recordar los momentos más oscuros de mi vida, la sensación de impotencia frente a Renato, las noches en las que me encerraba en el baño, el dolor que sentía. Pero también recordé la fuerza que emergió cuando tomé la muñeca de trapo de mi abuela, cuando decidí que no podía seguir soportando esa vida. Era hora de confrontar no solo a Renato, sino también las heridas que llevaba dentro de mí. Estoy lista, declaré, con mi voz sonando más fuerte, más decidida. Voy a enfrentar la verdad. El dolor no me definirá más. En ese instante, una ola de luz envolvió mi cuerpo, y las sombras empezaron a disiparse a medida que aceptaba mi papel en esta historia. El viaje apenas comenzaba, pero sabía que tenía suficiente fuerza para seguir adelante. Con la energía latiendo dentro de mí, me preparé para lo que estaba por venir. Respiré hondo, sintiendo mi corazón acelerarse mientras me preparaba para el siguiente paso. El ambiente estaba cargado, la atmósfera tensa como un hilo a punto de romperse. Renato estaba en la sala, viendo la televisión, ajeno a la tormenta que se gestaba dentro de mí. Cada paso hacia él era un desafío, pero sabía que tenía que hacerlo. Enfrentar a Renato no se trataba solo de mí, se trataba de todas las mujeres que habían sufrido antes que yo, de honrar las batallas de mis ancestras y romper el ciclo para siempre. Con cada latido de mi corazón, sentía el valor crecer, alimentado por el eco de las voces de las mujeres que me precedieron. La fuerza de ellas me llenaba y, finalmente, estaba lista para luchar por mi libertad. Renato, lo llamé, con la voz más firme de lo que esperaba. Él giró la cabeza lentamente, y una sonrisa cínica apareció en sus labios. Mira quién decidió hablar, se burló, con un tono cargado de desprecio. ¿Qué es lo que quieres? ¿Promesas vacías de que te irás de casa? Sabes que no puedes. No estoy aquí para discutir eso. Estoy aquí para hablar sobre nosotros, respondí, intentando mantener la serenidad. El miedo aún pulsaba en mis venas, pero la determinación empezaba a ocupar su lugar. ¿Sobre nosotros? ¿Qué crees que puedes cambiar? Eres débil, Juliana. Siempre lo has sido. Se levantó y se acercó a mí con una mirada que me hacía sentir pequeña, insignificante. Pero, en lugar de retroceder, me mantuve firme. No soy débil. Me he dado cuenta de que tú no eres el único que lleva cicatrices. Sé que tú también tienes un pasado, uno que nunca te has atrevido a compartir conmigo. La última frase salió como un desafío, y vi un destello de sorpresa en sus ojos. Él dudó, como si estuviera evaluando sus próximas palabras. ¿Qué sabes sobre mi pasado? No sabes nada, Juliana. Mi infancia fue un infierno, y eso no justifica lo que hago. Entonces, ¿por qué lo haces? ¿Por qué eliges repetir el ciclo de dolor? Mi voz temblaba, pero mantuve la mirada fija en la suya. La ira y la tristeza se entrelazaban en mí, y me di cuenta de que no solo estaba desafiando a Renato, sino también a la historia que nos rodeaba. No entiendes. Soy lo que soy por lo que pasé. Mi padre era así. Me enseñó que la fuerza viene del control, y lo aprendí de la peor manera. El tono de Renato cambió, y, por un breve momento, vi la vulnerabilidad que intentaba ocultar. Pero tú eres diferente. Deberías estar agradecida de que todavía estoy aquí. ¿Agradecida? ¿Agradecida por sentir miedo todas las noches? ¿Agradecida por tener que cargar con el peso de tus decisiones? Sentí la ira hervir dentro de mí, pero también comenzó a emerger la compasión. Tú fuiste una víctima, Renato, igual que yo. Pero eso no justifica lo que haces. Los dos tenemos que romper este ciclo. Una sombra de confusión cruzó su rostro. No puedes entenderme, Juliana. No sabes lo que es ser tratado como basura, como si no valieras nada. Sí lo sé. Sé lo que es eso. Y no quiero que nuestros hijos, si alguna vez los tenemos, vivan eso.
No quiero que crezcan en un hogar lleno de dolor y miedo. No quiero que sigamos transmitiendo esto. Mis palabras resonaban como un grito dentro de mí. Lo que sentía era una combinación de ira, tristeza y esperanza. Esperanza de que, tal vez, al confrontarlo, también podría enfrentar mis propias heridas. No puedes simplemente dejarme, Juliana. Soy todo lo que tienes, Renato dijo, la vulnerabilidad siendo reemplazada por una defensa desesperada. Si te vas, ¿qué harás? ¿A dónde irás? No lo sé, pero sé que no puedo seguir viviendo así. No puedo ser cómplice de tu ciclo de dolor. La determinación crecía en mí, y me daba cuenta de que me estaba liberando, poco a poco. Te vas a arrepentir, murmuró, su voz ahora baja, casi como un susurro. No sabes quién soy, ni de lo que soy capaz. Sí sé exactamente quién eres, Renato. Y hoy, estoy decidida a no ser más una víctima. El ciclo tiene que terminar aquí. La firmeza en mi voz parecía resonar en las paredes de nuestra casa. Estaba lista para luchar, no solo por mí, sino por todas las mujeres que, como yo, habían sufrido en silencio. La tensión entre Renato y yo crecía cada día. Podía sentirla en cada mirada que me lanzaba, cada palabra tortuosa que escapaba de sus labios. El aire pesado en nuestra casa parecía ahogar la esperanza que intentaba cultivar. Era una lucha constante, y la libertad parecía una ilusión distante. Pero, en ese momento, mientras me preparaba para la próxima conversación con Renato, una ola de determinación me invadió. No podía seguir viviendo con miedo. Juliana, estás pensando demasiado otra vez, me murmuré a mí misma, mirándome en el espejo en un intento de encontrar coraje en mi reflejo. La mujer que veía allí era una sombra de lo que podría ser. Pero tenía que cambiar eso. Tenía que ser más que una víctima. Lo que había dentro de mí empezaba a burbujear, una fuerza que no reconocía, tal vez la misma energía ancestral que me conectaba con las mujeres de mi familia. No puedo soportar esto más, declaré, con la voz temblando mientras hablaba frente al espejo. Necesito apoyo. No puedo enfrentar esto sola. El pensamiento de buscar refugio en las mujeres del pueblo me dio un nuevo aliento. Ya no quería ser la única en cargar con este dolor, era momento de compartir el peso. Cuando me uní a otras mujeres, encontré no solo apoyo, sino un sentido de pertenencia que hacía mucho tiempo no sentía. Ese día, las voces que resonaban en la sala eran como música para mis oídos. Cada una de ellas compartía sus historias y, al escuchar sus experiencias, me di cuenta de que el dolor que sentía no era único. Era un ciclo de dolor que se repetía, y si quería romperlo, necesitaba conectarme con aquellas que también estaban luchando. No estás sola, Juliana, dijo Ana, una mujer mayor que había sufrido a manos de un esposo abusivo durante años. Todas nosotras hemos enfrentado esto de alguna manera. Lo que importa es que estamos aquí, juntas. ¿Pero y si Renato se entera?, pregunté, con el corazón acelerado al pensar en la posibilidad. No dudará en hacerme pagar caro por esto. Que venga, respondió María, con una confianza que me sorprendió. Es hora de demostrarle que somos más fuertes de lo que piensa. La unión es nuestra mayor arma. Esas palabras resonaron dentro de mí. Sí, la unión. Eso era lo que necesitaba. El miedo que me aprisionaba empezaba a disiparse como la niebla en la mañana. Miré a las mujeres a mi alrededor y vi fuerza en sus ojos, una fuerza que quería abrazar para mí misma. Reunámonos todas las semanas, propuse, con la idea brotando en mi corazón. Necesitamos un espacio seguro donde podamos compartir y apoyarnos. Juntas, somos más fuertes. Las mujeres asintieron, y una sonrisa de aliento se extendió entre nosotras. Las historias que compartíamos eran dolorosas, pero cada una de ellas también llevaba una chispa de esperanza. Juntas, estábamos rompiendo el silencio, y en cada reunión, el coraje crecía. Mientras hablábamos y reíamos, las sombras que Renato proyectaba sobre mí parecían más distantes. Comenzaba a darme cuenta de que el miedo que él cultivaba en mí no era un destino inmutable. El dolor no tenía que ser un legado. No puedo seguir viviendo con miedo, no puedo seguir siendo rehén del dolor que él me inflige, declaré con un tono firme. Es hora de recuperar mi vida. Eso es, Juliana. Mereces ser libre, mereces ser feliz, exclamó Ana, y sus palabras se transformaron en un mantra que resonaba en mi corazón.
Allí, rodeada de mujeres que entendían mi lucha, me di cuenta de que la libertad no era solo un sueño distante. Era algo que podía alcanzar, algo por lo que podía luchar. Y, por primera vez en mucho tiempo, la esperanza floreció dentro de mí, como una rosa que se abre incluso en las condiciones más adversas. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, y ya no estaba sola. Las noches en nuestro pueblo solían estar acompañadas por una sensación de inquietud, pero en esas semanas, la inquietud se transformó en algo que nunca había sentido antes: fuerza. Con cada encuentro que teníamos, con cada historia compartida entre las mujeres, se formaba un lazo, y me sentía menos sola. Esa noche, cuando nos reunimos en la casa de Doña Rosa, una casa sencilla pero llena de calidez y risas, era como si estuviéramos creando un refugio, una fortaleza contra el miedo que Renato representaba. Mientras todas se acomodaban alrededor de la mesa, miré a cada una de ellas. Mujeres que cargaban sus propias cicatrices, pero que, juntas, parecían más fuertes. El dolor no es solo mío, pensé. Es de todas nosotras. La mesa estaba llena de tés calientes y pasteles caseros, y el dulce aroma se mezclaba con la determinación palpable en el aire. Doña Rosa comenzó a hablar, su voz serena resonando en el ambiente. Es hora de romper el silencio. Nuestras historias necesitan ser contadas, necesitan ser escuchadas, dijo, con los ojos brillando con la intensidad de una llama. Pero ¿y si nos escuchan? ¿Y si Renato está cerca?, pregunté, con el corazón acelerado ante la posibilidad. Juliana, el silencio es lo que los fortalece. Si nos unimos, no tendrán poder sobre nosotras, respondió Sofía, una mujer con una sonrisa gentil, pero que llevaba una historia de dolor en su mirada. Estamos aquí para protegernos unas a otras. No podemos dejar que el miedo nos impida vivir. Asentí, sintiendo como la fuerza de esas palabras se entrelazaba en mi alma. En ese momento, comprendí que su apoyo no era solo un consuelo, era un arma poderosa. Entonces, vamos a hablar, dije, con la determinación creciendo dentro de mí. Vamos a contar nuestras historias. A medida que las horas pasaban, cada mujer compartía sus experiencias. Hubo lágrimas, risas nerviosas y un profundo reconocimiento. Escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra, cada lamento y cada acto de valentía. Cuando llegó mi turno, sentí el peso de mi historia, pero también el poder que esto tenía. Renato me controla, y yo permití que eso sucediera durante mucho tiempo. Pero ahora, siento que estoy lista para luchar, dije, con la voz más firme de lo que esperaba. Sí, gritó una mujer al fondo, y las demás empezaron a aplaudir. Su apoyo me envolvió como un manto, calentando mi corazón. Puedes hacerlo. Eres más fuerte de lo que crees, me animó Doña Rosa, mientras las otras mujeres asentían, con sus rostros iluminados por una nueva esperanza. Pero, como siempre, la sombra de Renato se cernía sobre mí. El miedo de que él estuviera observando me consumía, pero necesitaba ser fuerte, no solo por mí, sino por todas nosotras. Cuando la reunión estaba a punto de terminar, miré por la ventana y vi una figura en la oscuridad. Mi corazón se aceleró. Él está aquí, susurré, casi sin aliento. ¿Quién, Juliana? ¿Qué viste?, preguntó Sofía, preocupada. Renato, me está vigilando, respondí, con la voz temblorosa. No podemos permitir que nos controle. Mantengámonos unidas, pase lo que pase, dijo Doña Rosa, y, por primera vez, la idea de que podía haber seguridad entre nosotras parecía real. Pero la verdad era que, incluso rodeada de esas mujeres, el miedo todavía me seguía como una sombra. Cuando la reunión terminó y las demás se dispersaron, no pude alejar la sensación de que en cualquier momento Renato podría irrumpir en ese nuevo espacio seguro que estábamos creando. Esa noche, antes de dormir, no pude relajarme. La ansiedad me consumía. Escuchaba los ruidos de la casa y me preguntaba si él estaba afuera. El recuerdo de sus amenazas todavía resonaba en mi mente. Sin embargo, al pensar en las mujeres que estaban a mi lado, sentí una ola de valentía. Pasara lo que pasara, no estaba sola. Ellas estaban conmigo, y eso me daba esperanza. Mientras me acostaba, cerré los ojos, pero la imagen de Renato acechando la oscuridad era innegable. No obstante, sabía que la lucha apenas comenzaba. La libertad estaba más cerca que nunca, y no podía permitir que el miedo me la arrebatara otra vez.